pero para trabajar por los países. Europa es un ejemplo de ello. ¿Qué piensa Nibia Rosana Castrellón sobre el Parlacén y si debemos o no estar allí gastando y tirando a la basura, es mi parecer, millones de dólares al año? Para mí el Parlacén es un organismo interesante. De hecho, puedo contarles que en su momento tuve la oportunidad de ir en mi carácter de servidora pública al menos en 2 ocasiones. Manejado correctamente, es una instancia muy prometedora de hacer cambios en la región, en la que, como sabemos, Panamá es parte de Centroamérica. Ahora bien, aquí hay un tema. ¿Cómo se transforman las instituciones? Esa es la gran pregunta. ¿Las transformamos desde adentro? ¿Nos retiramos? Yo siento que desafortunadamente algunos, y no quiero entrar en quiero dar una opinión muy técnica, porque también me tocó hacer la proclamación de los parlamentarios del Parlacén. Pero cualquiera que sepa lo que ocurrió en sus momentos, tiene muy claro que en efecto hubo partidos políticos y candidatos que no propusieron parlamentarios para el Parlacén. Entonces, ¿qué ocurrió? Obviamente tenemos bancadas que tienen más fuerza que otras. Si nosotros queremos hacer un cambio en el Parlacén como país, y estaba escuchando hace un momento las palabras del diputado de Moca, y francamente necesitamos que haya personas físicamente para hacer los cambios. Wow. Si usted quiere que alguien lo proponga, un cambio de retirada del Parlacén, desde el seno del Parlacén necesitas a alguien que tenga esa visión. Entonces la participación se hace esencial. Esa es mi opinión como técnico. Licenciada, de alguna manera entonces fue quizás algún tipo de equivocación ahora que decimos queremos salir pero justo no colocamos personas allá. Es que necesitamos gente adentro. Nosotros, para transformar las instituciones, tenemos que estar allí y tenemos que ser insistentes, como lo que ha ocurrido. Dicho sea de paso, lo que estamos viendo recientemente en la Asamblea. Independientemente de los resultados, a mí me gusta muchísimo ver que ya se está cumpliendo de una manera diferente hasta el horario de trabajo de nuestros diputados. Se ve una imagen más profesional, desde una juventud comprometida. Entonces, desde adentro se transforman las instituciones. Nibia, todos los panameños, incluyéndola usted, que sé que trabaja todos los días, tenemos que sustentar ese salario que nos ganamos. Yo he hecho preguntas como, por ejemplo, ¿cuántos días a la semana laboran los miembros del Parlacén, por lo menos la bancada panameña? ¿Cuántas horas laboran al día los miembros del Parlacén? ¿Cuánto ganan los miembros del Parlacén? ¿Qué producen para el país los miembros del Parlacén? Estoy hablando del Parlacén actual. Ya. Esa pregunta tiene respuesta. ¿Usted conoce la respuesta? A ver, claro, el salario no es un salario alto, pienso que es un salario bastante bajo. No creo que trascienda será $1,000, $2,000. $5,000 ganan. ¿Ah? $5,000 ganan. Wow. Sí. ¿Seguro? Seguro. Pero, bueno, independientemente del salario, yo lo que sí puedo decir es lo siguiente, y voy a insistir en algo, Álvaro. Fíjese, yo soy de la opinión que el servidor público tiene que tener claro que es propiedad pública. ¿Y qué significa eso? Que la información que maneja debe ser pública. La rendición de cuentas, y si ustedes han observado, con algunos nuevos diputados de la Asamblea, lo hacen de manera voluntaria, pero nosotros como ciudadanos debiéramos tener acceso a toda esa información que mencioné, a toda. No debiera ser secreto a voces, todo eso se tiene que saber, porque definitivamente lo que no es aceptable, independientemente de a quién representen, es que tengan un salario pero no tengan un trabajo y no nos digan qué es lo que... Así mismo es. Totalmente de acuerdo con usted. Oiga, su experiencia fuerte, sólida y robusta es en materia educativa. Y yo no puedo pasar desapercibido que usted está aquí y no hablar
de la prueba PISA, que he estado leyendo, he estado estudiando, he estado escuchando información relacionada con este tema, y cada vez que leo valoro más la importancia de esta prueba que se realiza y en la que participan, el último que se hizo, 81 países. Este año se espera que participen 90 y tantos países del mundo, y no Haití, países como Finlandia, Japón, Filipinas, Corea del Norte, Corea del Sur, perdón, Estados Unidos. ¿No es así? Así es. Entonces, así. Explíqueme la importancia de la prueba PISA y si sirve o no sirve. A ver, es muy importante tener claro algo. Los sistemas de medición son fundamentales para sustentar las políticas educativas. Y los sistemas de información son de dos índoles, de índole cuantitativo y de índole cualitativo. A nosotros nos interesa muchísimo y tiene que tenerse claro que el sistema educativo no existe, sino por un propósito, que es para formar el capital humano panameño, desde todas las edades. Es más, eso está instituido en la Constitución Nacional. Entonces hay una obligación de ofrecer educación pertinente y de calidad. ¿Cómo tener uno ese tipo de educación? ¿Cómo saberlo? Es a través de mediciones, y hay diferentes tipos de mediciones. Hay mediciones que Panamá ha hecho muy interesantes, que son la prueba Crecer, son censales. ¿Qué significa eso? Se hicieron pruebas a cada niño del sistema educativo en ciertos niveles educativos para determinar su desempeño en matemáticas, ciencia y lengua. Por el otro lado, cuando ves, hay pruebas como ERCE, que es el estudio evaluativo y comparativo que hace la UNESCO. Eso toma en cuenta los países de América Latina y enfoca la parte académica de las mismas materias que mencioné. Pero es mucho en cuanto al desempeño académico. PISA, en cambio, es una prueba que mide en realidad cuál ha sido la efectividad del sistema educativo a lo largo de la acumulación de años de escolaridad hasta los 15 años para ofrecer a los muchachos en áreas como, nuevamente, lenguaje, matemática y ciencia, pero en su aplicación en la vida diaria y que le permitan poder funcionar en una sociedad global. Entonces, realmente mide procesos cognitivos mucho más sofisticados que las pruebas que acabo de mencionar. Entonces, PISA al final mide es la efectividad de los sistemas educativos. Y obviamente hay una deuda pendiente, y sí quiero aprovechar la oportunidad como técnica para explicar que en el caso panameño nosotros sí tuvimos un elemento disruptivo que de pronto hace que sea muy importante considerar participar en PISA, y es que en efecto nosotros ofrecimos una educación a distancia con calidad muy desigual y muy inequitativa ante una emergencia educativa que tuvimos en su momento. Entonces, ahora, por ejemplo, si tuviéramos que hacer la prueba PISA en 2025, estaríamos midiendo a los muchachos que estaban en la escuela a distancia en quinto grado, por ejemplo. Y la próxima vez vamos a ir más abajo, incluso los que aprendieron a leer y escribir, y en condiciones absolutamente diferentes, lo que nos puede ayudar a hacer intervenciones enfocadas y focalizadas precisamente en aquellos más vulnerables y que más requieren ayuda. O sea, que esto es precisamente uno de los elementos más importantes para llevar adelante una prueba PISA en este año. Se ha hablado del costo que esto representa y no entiendo. Por un lado se habla de millones de dólares, por otro lado se dice que no es realmente ese el costo. ¿Qué conocimiento tiene usted para hacer docencia del verdadero y real costo de que Panamá participe en esa prueba PISA? Hubo una entrevista que se le hace a Andrea Schleicher, que aparece en el diario La Prensa. Para mí es la fuente oficial de información, de hecho,
y está hablando de aproximadamente $217,000, lo que sería el costo con la OCDE. La aplicación pudiera costar aproximadamente $200,000 adicionales. Esto incluso ha sido dicho públicamente por funcionarios del Meduca. Así que no debe exceder más de $450,000. No debe exceder. Obviamente, cuando uno calcula cualquier cosa que se hace en educación, esos costos son bajísimos con relación a lo que hay que medir. Ojo, nosotros estamos destinando un porcentaje muy alto de nuestro Producto Interno Bruto a educación. Nosotros necesitamos como país cerciorarnos que en efecto tiene el impacto que nosotros necesitamos y hacer los ajustes necesarios, porque también en mediciones internacionales se ha comparado los resultados de pruebas como ERS versus el Producto Interno Bruto del país, y Panamá, que debiera parecerse, por supuesto, a Chile, Uruguay y Costa Rica, sus resultados son similares a Nicaragua. Utilizar el argumento de que la OCDE nos tiene en listas para entonces no entrar en la prueba PISA, ¿cómo lo evalúa usted como una mujer que se ha dedicado al tema docente toda la vida? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que yo creo que es muy relevante comprender algo. Nosotros no somos un país cualquiera. Nosotros somos un país que maneja el 6% del comercio internacional. El 80% de nuestra economía proviene del sector servicios. Estamos en un mundo que ha cambiado tanto que de hecho tenemos el gran reto de la inteligencia artificial, de machine learning, de gran data, todo lo que está ocurriendo en la tecnología. Entonces nosotros no nos podemos dar el lujo de considerar que vamos a hacer un lado de la OCDE. ¿Qué países ya pertenecen a la OCDE? Precisamente nuestros vecinos, Colombia y Costa Rica. ¿Y quiénes están recibiendo grandes inversiones? Nuestros vecinos. En realidad, participar en la prueba PISA lo que nos ayuda es a acercarnos a los estándares internacionales de competitividad que requiere el país, y que al final va a permitir que nuestros muchachos puedan competir y puedan realmente realizarse en un entorno global. Ojo, también Panamá enfrenta una cosa muy compleja, y es que históricamente Panamá le ha dado los espacios a alguien que va a tener que hacer la labor que tiene que ver con nuestra vocación internacional. Y ha venido mucha gente de afuera que ha tenido mucho éxito, y ahora lo vamos a continuar permitiendo, no ofreciéndole las oportunidades formativas a los panameños para que ocupen esas posiciones de ventaja que nuestra posición geográfica y nuestro destino como país nos obliga a ofrecerle al mundo. Yo creo que necesitamos entender que la preparación del panameño no se parece a la preparación que se requiere en el área. Nuestro contexto es diferente. Nibia, menos del 1% de los alumnos panameños distingue una opinión de un dato, y ese es el reflejo o ese es el resultado o uno de los resultados de la prueba PISA. Esto es preocupante. Pero por supuesto que es preocupante, porque eso significa incluso que las personas no pueden ejercer en libertad su ciudadanía. Eso significa que pueden ser manipulados. Eso significa que cualquier información que llegue en un formato que consideren confiable los va a hacer de pronto vulnerables a cualquier manipulación. Por supuesto que necesitamos fortalecer el pensamiento crítico de los niños y jóvenes panameños, que aprendan a disentir con respeto, y ese es otro, aprendan a debatir, que no descalifiquen. En Panamá lo que hacen es que dicen, no, fulano lo dice porque esa persona no sirve, porque tiene una agenda oculta, una serie de cosas que a mí me hace mucha gracia, y la gente no debate sobre los argumentos. Debatamos sobre los argumentos de una manera técnica, y eso también le tenemos que enseñar a hacerlo a los niños, porque así es que se produce lo que queremos, una sociedad que sea una sociedad con paz, con tranquilidad y, por supuesto, con seguridad para todos. Licenciada,
yo escucho a la ministra cuando sustenta que para qué hacer la prueba si vamos a tener los resultados que hemos venido teniendo, y si pues nos ponemos pues auténticos, realmente los resultados que Panamá obtiene cada vez que se hace esta prueba no son los satisfactorios o lo que todos queremos y esperamos. Sin embargo, para de alguna manera mover de lugar o la posición que tiene la ministra, justamente tenemos que identificar desde dónde o desde qué lugar ella está observando la situación y brindarle argumentos para que ella los valide desde el punto de vista que está teniendo sobre la prueba. ¿Qué argumento usted siente que no se le ha brindado a la ministra o a las autoridades que en este momento están tomando esa decisión que debería escuchar? Y se lo pregunto a usted porque creo que tiene pues todo el conocimiento y la experiencia para identificar qué es lo que no le hemos dicho, qué es lo que no han escuchado. Bueno, primero que todo, yo creo que es muy importante, y ya se ha comentado acá, uno, que el contexto cambió totalmente. El contexto de Panamá pospandemia en educación es totalmente distinto. Aquí ha habido una emergencia educativa. Nosotros ni siquiera sabemos en este momento cuál ha sido el impacto de haber dado tanta educación a distancia de desigual calidad a los niños y jóvenes panameños. No ha habido una prueba generalizada que nos lo diga. Lo que sí sabemos es que, por supuesto, continúan las deficiencias escolares y no tenemos estadísticas que yo considero confiables en cuanto a la deserción escolar. Yo creo que eso es un tema muy delicado que hay que analizarlo y ver en profundidad qué es lo que está ocurriendo, y la única manera de poderlo saber de forma muy clara es verificar los grupos etarios o los grupos por edad que tiene el propio registro público versus los que están en la escuela. Así que, por un lado, tenemos una situación contextual muy fuerte. Segundo, que estamos midiendo diferentes grupos que fueron en su momento impactados con educación a distancia, pero no es lo mismo que tú ya hubieras sabido leer y escribir, por ejemplo, y hacerlo bien, a haber aprendido a distancia, o que estuvieras en un 5º grado cuando se dan materias tan importantes que incluso se considera el grado más importante de primaria, versus haber estado ya en una etapa de terminación del ciclo escolar. Entonces, en realidad, no es lo mismo tampoco si estabas en la comarca o si estabas en la ciudad de Panamá con acceso a herramientas tecnológicas que realmente te permitían tener una educación a distancia de una calidad de pronto apropiada. Eso por un lado. Por el otro lado, es muy relevante decir que sí hay áreas de especialidad en la prueba PISA según sea el área, según sea el año. En esta ocasión es el tema ambiental que tanto nos interesa a Panamá. Acabamos de tener una situación solo hace un año por el tema de la mina. Justo las grandes protestas tenían que ver con el tema ambiental. Pienso que es muy relevante la información de contexto, que también, como la mencionó muy bien justo Álvaro, los estudiantes panameños no distinguen un dato de un hecho. Eso no tiene que ver si saben sumar o restar. Esto es un tema de pensamiento crítico y de procesos cognitivos más sofisticados. Entonces eso te habla de que nuestro sistema educativo no está promoviendo este tipo de pensamiento y que tenemos que evaluar diferente a nuestros estudiantes, no solamente con operaciones mecánicas. ¿Y quién te da esos elementos de juicio? Obviamente la prueba PISA te los va a dar. Ahora bien, y además te compara con el mundo, con un país que por naturaleza nació globalizado. Panamá está globalizado desde que se separó de Colombia y antes, y eso nosotros lo sabemos. Primer ferrocarril transoceánico del mundo, donde se hizo a mitad del siglo XIX en Panamá, ese tiempo parte de Colombia, y así sucesivamente. Entonces tenemos que entender también esa parte. Y por el otro lado, salir mal, ¿qué significa? Yo creo que salir mal es un término muy amplio. Nosotros mejoramos en la reciente prueba PISA. Nosotros mejoramos en ciencias, nosotros mejoramos en lenguaje, seguimos teniendo problemas en matemáticas. Cuando tú ves los ítems, nosotros podemos incluso entender dónde debemos cambiar el currículum. Todo eso, y eso inicia en la primaria. Ojo, y cuidado que en el parvulario, la forma en que enseñas matemáticas. Entonces, sí hay data importante que tiene que ser utilizada. Y si quiero hacer una acotación, y yo creo que es relevante, ojo,
Las políticas públicas no las hacen ni los que organizan PISA, ni los que organizan ERCE, ni sino los que organizan más bien Crecer, que es el Ministerio de Educación. Así que entender eso, ¿ah? La política educativa no viene de los organismos, viene de nosotros mismos, que qué hacemos con la información y cómo la utilizamos para construir políticas públicas. Nivia, estamos creo que por encima de los 3.500 millones de dólares de presupuesto este año 2024, si mal no recuerdo. No sé. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. No sé cuánto va a ser el presupuesto para el próximo año, pero la pregunta que viene a mi mente, ¿cómo puedo definir a dónde va cada centavo en materia de inversión dentro del Ministerio de Educación si no tengo un diagnóstico, una data real de lo que está sucediendo? Voy a improvisar, entonces me gané la lotería y voy a ver en qué me gasto la plata, por un lado. Lo segundo, estamos hablando de computadoras para todos los estudiantes y para todos los docentes en un escenario que yo he planteado y basado en lo que vemos y en lo que ha dicho la propia Defensoría del Pueblo en un estudio realizado de que la condición de los planteles educativos en muchos lugares del país no es óptima. Hay planteles educativos donde no hay baños, donde se está cayendo el techo, donde todavía estamos prácticamente en la tiza y el borrador. Entonces, hablar de computadoras para todos los estudiantes en estas condiciones, me pregunto, ¿es la prioridad? A ver, yo creo que cuando hablamos de datos cuantitativos y cualitativos, yo me refería justo a eso. En la parte cuantitativa, la ministra Molnar hizo algo muy bueno en su primera gestión. Lo primero que hizo fue un inventario del estado de la infraestructura y de los activos del sistema educativo. E incluso recuerdo de que hubo una invitación a voluntarios a hacerlo en todo el país, a colaborar en ese esfuerzo. Nosotros que tenemos que entender en qué estado está la infraestructura educativa y, por supuesto, qué tipo de equipos y sobre todo qué tipo de facilidades tienen nuestros estudiantes para poder aprender dependiendo del tipo de estudios. Sobran las escuelas que son de índole científica que no tienen laboratorios científicos. Tenemos situaciones de esa índole. Tenemos situaciones de agua, tenemos situaciones de luz, tenemos situaciones de sanidad que mencionaste, escuelas sin baño, escuelas con situaciones de acometidas eléctricas que no permiten que se conecte absolutamente nadie y por supuesto sin acceso a internet. Entonces, cuando se hace una estrategia de uso de tecnología en educación, es fundamental que nosotros garanticemos también que haya acceso a internet y no solamente a la parte administrativa de la escuela, sino a los estudiantes. 2, que haya un plan estructurado que utilice la tecnología como una herramienta de enseñanza para potenciar aprendizajes. ¿Eso qué implica? La estrategia implica también educadores, conocedores del tema y no solamente cómo usar una computadora, sino más bien como lo que dijiste, Álvaro, usar la tecnología como tiza y tablero para potenciar aprendizaje y también tener objetivos de aprendizaje. Por supuesto, hay que hacer un análisis de qué tipo de instrumento tecnológico queremos darle, qué tipo de dispositivo. A finales de la primera década del siglo XXI, en 2009-2010, se hablaba mucho, y así empieza el plan Ceibal en Uruguay. Entonces, se usaba mucho todo lo que significaba la computadora. Ahora hay otro tipo de dispositivos. Incluso los teléfonos inteligentes hacen gran cantidad de funciones que antes hacían las computadoras. En las tablets, por ejemplo. Entonces, tendríamos que entender muy bien qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y sobre todo, inclusive, cómo se va a medir. ¿Cuáles son los indicadores que nos interesa darle seguimiento? ¿Va a ser la mejora en el aprendizaje? ¿Va a ser la mejora en el uso de la tecnología? ¿Va a ser lo que de pronto le entendí a la señora ministra, que
hacer, que era básicamente retención escolar. Se va a medir cuál es la línea de base que vamos a utilizar. Yo creo que independientemente de cualquier decisión de política educativa, necesitamos usar datos. Necesitamos líneas de base, necesitamos medir los impactos y se requiere que la sociedad tenga acceso a la información. Porque, insisto, lo que dije en principio, la información de desempeño de servicios públicos no pertenece a los funcionarios ni al gobierno, y por eso aplaudí muchísimo cuando transparentó toda la información el presidente Mulino, porque en realidad nos pertenece a los ciudadanos. Oye, Nivia, para cerrar, ¿cómo ves el ambiente en materia educativa en este momento? Yo tuve la oportunidad ayer de conversar con dirigentes de ASOPROF. He tenido la oportunidad de conversar con dirigentes de otros gremios docentes y no les noto en su discurso mucha satisfacción con lo que está pasando ni en educación ni en el tema de la Caja de Seguro Social en estos precisos momentos. Y ya vimos la semana pasada una acción de calle por parte de los docentes. A ver, el docente panameño tiene, por supuesto, grandes retos. Trabajan en escuelas con condiciones muy complicadas. Por eso yo insisto en el inventario de cómo están nuestros servicios públicos. Ojo, y probablemente, esa parte no la dije, nosotros debiéramos empezar realmente garantizando escuelas con servicios públicos dignos y después ir pensando en agregar, por supuesto, el tema de Internet, no solamente para los administrativos, también para los educadores y para los estudiantes, que en la práctica muchas veces no ocurre en las escuelas, y de ahí ir pensando cómo vamos a ir agregando capas o potenciar ciertas herramientas que ya tenemos, por ejemplo, la plataforma externa. Entonces, eso por un lado. ¿Cómo siento yo el ambiente? En realidad siento que tenemos que enfocarnos en lo más importante. Y eso yo hago el llamado a padres de familia, a los propios educadores, por supuesto al Ministerio de Educación y a la ciudadanía en general. Nuestra primera prioridad tienen que ser los niños panameños. Nuestra primera prioridad son ellos, no somos nosotros. Nosotros como adultos ya tuvimos nuestras oportunidades. Bien o mal las aprovechamos, pero nuestros niños no tienen por qué sufrir por decisiones que nosotros tomemos o por las decisiones que no tomamos. Entonces, yo sí quisiera ser insistente en esa parte. Independientemente que de pronto se nos quiten las ganas, de que se nos vaya el ánimo, no. Nosotros no tenemos derecho a eso. Tenemos que realmente honrar las ilusiones y los sueños de los niños panameños, y eso significa haciendo nuestro mejor esfuerzo. Yo sé que no es fácil, estamos en condiciones muy complicadas, y eso también significa las mejores decisiones en todos los ámbitos, desde el educador que evalúa en el aula, el padre de familia que envía a su estudiante a clase, los niños que tienen que comprometerse con su aprendizaje, nosotros que debemos acompañar a las escuelas, y el ministerio tomando decisiones de política pública que apunten también a lo que ya se ha reiterado en todos los acuerdos de los diálogos en los últimos 30 años, que ya se sabe que hay que hacer. Hay que descentralizar, por ejemplo, eso es fundamental y eso está pendiente. Hay que medir, hay que hacer que los resultados la sociedad los conozca y que nosotros no veamos las escuelas como una responsabilidad solamente del Ministerio de Educación y de los educadores, sino de todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Nivia, que no sea la última, por favor. Es la primera que conversamos acá en este proyecto que comenzó en febrero de este año. Es verdad, es que acuérdate que últimamente estaba haciendo algunas cositas. 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 Estuvo al frente de la Junta Nacional de Escrutinios. Un honor que usted haya sido seleccionada precisamente para encabezar la Junta Nacional de Escrutinios en las pasadas elecciones. Así que, gracias, Nivia Roxana. Un abrazo. Hasta luego. Saludos. 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 Bien, vamos a información desde Azuero, cambio comercial, y regresamos. Ya tenemos con nosotros al director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el ingeniero Rutilio Villarreal.